Apenas tengo 19 años. Vivo en el estado de Toluca y actualmente estoy viviendo con mis tíos, quienes también son mis padrinos. Ellos me han dado asilo en su casa mientras estudio la carrera de diseño. Vivimos en una zona normal. Lo único en particular es que cerca de donde vivimos hay un cementerio, pero nunca ha pasado nada fuera de lo normal. Desde que recuerdo, siempre he tenido episodios de parálisis del sueño. Me han acompañado desde que soy muy pequeño hasta hoy en día. Al principio eran simples, mi cuerpo inmóvil, mis ojos abiertos en la oscuridad de mi habitación, nada más. Con el tiempo me fui acostumbrando a ellos, incluso aprendí a calmarme cuando sucedían. Pero todo esto cambió hace unas semanas, desde que me pusieron un colchón nuevo. Ahora ya no puedo dormir. La primera vez que me sucedió fue a las 4 de la mañana. La verdad, nunca le había prestado atención a la hora, pero fue justamente a esa hora exacta, pues de reojo lograba ver el reloj. Pensé que esa sensación se iría como siempre, apenas comenzara a respirar profundamente. Estaba en mi cama, inmóvil como de costumbre. Algo grande se posó sobre mi estómago. Pesaba mucho. No podía verlo, pero era como si algo o alguien pequeño se hubiera sentado sobre mí. Intenté respirar, pero el aire me faltaba y me resultaba imposible. Sentí como algo se deslizaba por mi pecho, luego hacia mi garganta para después llegar a mi boca. Pude sentir unos dedos recorrer mi rostro y darme cuenta de que no era una mano humana. Era seca y casi huesuda. Su tacto me provocó escalofríos. Luego se fue. Esa sensación de pesadez se esfumó y todo volvió a la normalidad. Me pude mover nuevamente. Esa fue la primera noche que no fue como las demás. A la mañana siguiente, revisé la ventana de mi cuarto por si la hubiera dejado abierta. Lo primero que pensé fue que quizá lo que se había subido sobre mí era un gato, pero no encontraba explicación a la sensación de la mano que sentí. Pasaron un par de noches hasta que la parálisis del sueño regresó. De nuevo fue a las 4 de la mañana y comencé a darle importancia a la hora. Era raro que me volviera a pasar a la misma hora. Luego el peso sobre mi estómago llegó de nuevo. Apenas podía respirar. No podía mantener la mente clara o serena para quitarme la parálisis del sueño. Me sentía muy desesperado y por si fuera poco, empecé a escuchar susurros justo al lado de mi cama. Al principio eran murmullos que no entendía claramente, pero luego esos susurros parecían resonar por toda mi habitación. Iniciaron a un lado de la cama, pero pronto parecía que muchas personas hablaban a la vez. Era como si las paredes de mi cuarto hablaran en otro idioma. Quería gritar, quería moverme, pero era imposible. El peso en mi estómago ahora aumentaba, y cada vez que intentaba abrir la boca, esa mano seca la presionaba con más fuerza, como si quisiera que guardara silencio. No sé en qué momento ocurrió, pero desperté. Todo mi cuerpo estaba empapado en sudor. El reloj apenas marcaba las 4:02. Solo habían pasado 2 minutos, pero para mí toda esa tortura había durado horas. Me senté sobre mi colchón, respirando con mucha dificultad. Ahora tenía miedo de dormir. No sabía qué me ocurriría la próxima vez. Le conté a mis tíos lo sucedido, con todos los detalles posibles. A mi tía se le ocurrió la idea de levantarse un poco antes de las 4 de la mañana para despertarme. Es algo que ya habíamos hecho antes y lograba evitar la parálisis del sueño. Pensé que era una buena idea, así que le dije que sí. Esa noche no pasó nada. Todo se mantuvo tranquilo. Incluso mi tía me despertó como había prometido, pero todo estaba en calma. Para la tercera noche, las cosas fueron distintas. Desperté. Mis ojos estaban abiertos por completo y pude ver claramente el reloj que marcaba las 4 de la mañana. Lo veía desde el otro lado de la cama. Fue cuando me di cuenta de que estaba de pie al borde de mi cama. Además, la opresión en mi estómago ahora era más fuerte, como si un nudo interno me estuviera jalando hacia arriba. Los susurros se hicieron más claros. Mi cuerpo se elevó aún más y, para mi sorpresa, vi mi cama vacía.
donde se suponía que yo debía estar dormido. La presión en mi estómago cedió y caí sobre la cama boca abajo. Mi cuerpo estaba entumecido. Apenas podía respirar tras la caída. Luego escuché como alguien abría la puerta y me llamaba por mi nombre mientras sacudía mi cuerpo. Era mi tía, quien al parecer se había quedado dormida y apenas había llegado a despertarme. Los días siguientes fueron cruciales para mí. Me di cuenta de que había un patrón. Cada 2 días la parálisis del sueño se hacía más intensa. Intenté hablar con mis amigos más cercanos y contarles en detalle lo que sentía, pero ellos me decían que la parálisis del sueño era algo normal, que todo estaba en mi cabeza y que debía dejar de preocuparme. Yo sabía bien que algo más estaba ocurriendo. Sentía que algo grande y terrible se acercaba. Cada 3 noches la experiencia se volvía más intensa. Los susurros eran más claros, y aquella opresión en mi estómago se volvía dolorosa. Las voces, cada vez más nítidas, repetían la misma frase, y a veces incluso se reían de mí. Ya no podía soportarlo más. Tenía que buscar ayuda de alguna manera, pero hace unas noches algo fue diferente. Eran las 4 de la mañana nuevamente. Desperté como siempre, sin poder moverme. No había susurros, pero sí una sensación extrañamente fuera de lo normal. Sentía que me observaban. Sé que suena raro, pero era una sensación muy incómoda, como si algo estuviera allí, mirándome. Comencé a ver cómo la habitación cambiaba. Las paredes se alargaban, deformándose como si el cuarto se estirara. Intenté moverme, pero por más que lo intentaba, no lo lograba. Los susurros comenzaron nuevamente. Me llamaban por mi nombre. Algunos me gritaban, mientras otros solo lo repetían. Y mi cabeza giró por sí sola, apuntando hacia una de las esquinas de la habitación. Fue entonces cuando la vi. Pensé que solo era mi ropa en el rincón, pero la sombra comenzó a crecer, alcanzando el techo. Se acercaba a mí lentamente. La figura era alta y delgada. No podía ver un rostro, ya que parecía oculta entre las sombras. Intenté gritar y pude abrir la boca, pero en ese momento vi cómo de aquella sombra emergía una mano huesuda que se posó sobre mi boca. Era fría al tacto. Me tapó la boca, impidiéndome hacer algún ruido. La sombra se acercó más a mi cabeza, justo al lado de mi oído izquierdo, y susurró que no hiciera ruido. La imagen de aquel ser se desvaneció como humo. La opresión en mi estómago desapareció y mi cuerpo volvió a ser el mismo. Ya no sabía qué hacer, realmente estaba desesperado. Me senté en el piso y lloré. Entonces se me ocurrió una idea: no dormir cada tercera noche, o al menos no permitirme caer dormido. Desesperado, era la única solución que se me ocurrió. Me preparé con películas, videojuegos, café, todo lo que me ayudara a mantenerme despierto. Pero como no estaba acostumbrado, sentía que en cualquier momento me quedaría dormido. Puse música y comencé a bailar, pero aún así la cama me llamaba. Decidí salir a caminar. Tan pronto como salí de mi habitación, me sentí mejor. Sentía que podía caminar lejos, así que me puse la chamarra y me aventuré a las calles. Sé que no son horas para andar fuera, pero espero que entiendan mi desesperación. Tenía que mantenerme despierto hasta pasadas las 4 de la mañana, y no se me ocurría nada mejor. Caminaba por las calles iluminadas, siempre buscando las zonas más seguras. Me crucé con vagabundos buscando en la basura, y ellos me miraban extrañados por estar allí a esas horas. Los evitaba a toda costa, cambiando de ruta constantemente. Así fue como, casi sin darme cuenta, llegué al cementerio. A mi izquierda, una larga fila de cruces se extendía a lo largo de la cuadra. Podría haber dado la vuelta, pero me daba algo de miedo toparme con más vagabundos. Decidí continuar caminando junto al cementerio. Todo estaba en un silencio aterrador. Incluso los vagabundos parecían evitar la zona. Jamás había escuchado rumores sobre el lugar. Oí que alguien gritaba mi nombre. Me asusté, creyendo que eran mis tíos, que se habían dado cuenta de que había salido sin permiso. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Confundido, les grité a mis tíos, pensando que tal vez estaban cerca,
pero no hubo respuesta. Había dado solo unos pasos cuando volví a escuchar que me llamaban. Esta vez me di cuenta de que la voz no provenía de la calle, sino del cementerio. Miré entre las cruces y las lápidas, esperando ver a alguien, pero no había nada. Aceleré el paso. Los gritos se hicieron más insistentes. Mi nombre sonaba una y otra vez, como si intentaran atraerme hacia el interior del cementerio. Corrí hacia la esquina más cercana y di la vuelta. Me arrepentí por completo de haber salido a caminar. Llegué a casa a las 3:58, agotado. Me caía de sueño, pero esta vez no subí a mi cama. Me tumbé en el sillón de mi tío y me quedé profundamente dormido. A la mañana siguiente me sentía descansado. A pesar de haber dormido tan poco, me encontraba bien. Me preparé para ir a clases y mis compañeros notaron que estaba de mejor humor. Les conté que, después de varias semanas, finalmente había logrado dormir bien. No sabía exactamente qué había cambiado, pero todo parecía haber mejorado. Al volver a casa después de la escuela, encontré a mis tíos sentados en la sala. Me invitaron a unirme y pensé que me iban a regañar por haberme escapado en la madrugada. Lo que me dijeron me dejó sin palabras. Resulta que hace unos meses uno de nuestros vecinos había fallecido. Su familia decidió regalar muchas de sus pertenencias a los vecinos y familiares. Mis tíos habían recibido algunas de sus cosas. Esa mañana, la familia del difunto se había comunicado con mi tía, pidiendo devolver los objetos. Dijeron que habían cometido un grave error al regalar sus posesiones. Al principio no entendí qué tenía que ver esto conmigo, pero entonces mi tía me contó algo que me asustó mucho. Habían cambiado el colchón de mi cama antes de mi llegada, y ese colchón pertenecía al difunto. Hubo algo en ese momento que encajó con todo. De alguna manera pensé que quizás esas parálisis de sueño tan extrañas y extremas que tenía podrían tener alguna relación. Me preguntaron si podían quitarme el colchón y poner el viejo por un tiempo. No tuve ninguna objeción. Les dije que por mí se lo podían llevar desde ese mismo día. Fue entonces cuando aproveché para preguntarle a mis tíos qué tanto conocían al vecino, pues tenía curiosidad si ese hombre tenía alguna creencia especial o algo en particular. A lo que me respondió mi tío que el vecino que había fallecido era practicante de las artes oscuras. Después de escuchar lo que mis tíos me contaron, pude sentir que algo en mí se enfrió. Todo lo que había experimentado, desde las parálisis del sueño hasta la voz que me llamaba por mi nombre, tuvo un sentido diferente, pero de una manera aterradora. Esa misma tarde ayudé a mis tíos a quitar el colchón del difunto. Mientras lo sacábamos del cuarto, no pude evitar sentir que algo pesado, algo más que un simple objeto, estaba siendo removido. Mi cuarto se sentía de una forma rara. Pasaron 3 noches sin que nada ocurriera. No hubo opresión en mi estómago, no escuché susurros, y por fin pude dormir sin miedo. Comencé a pensar que quizá todo estaba relacionado con el colchón, que había sido una especie de objeto maldito vinculado al difunto, el lugar donde ese sujeto, al final del día, descansaba y descargaba todas sus energías oscuras. Pero aún así, había algo que no me dejaba estar en paz. Una parte de mí no podía dejar de pensar en el cementerio, en las voces que me llamaban por mi nombre, y por si fuera poco, aún tenía la cruda sensación de que alguien seguía observándome. Entonces, en la 4ª noche, me desperté nuevamente a las 4 de la mañana, como de costumbre, con ambos ojos abiertos, mirando el reloj que tenía en mi escritorio. Ya tenía el antiguo colchón, así que no debía pasar nada fuera de lo normal, pero estaba equivocado. Esta vez no había susurros, no había opresión en mi estómago, pero sentí como algo me observaba. Había una presencia en mi cuarto. No la podía ver, pero sabía que estaba allí, oculta en la oscuridad como la vez anterior, en una esquina del cuarto. Sentí mucho miedo, tanto que, aparte de la parálisis, mi cuerpo estaba congelado por el temor de lo que me fuera a pasar. Me atreví a girar lentamente los ojos hacia la esquina de la habitación, donde había visto aquella sombra la última vez, y entonces lo vi.
No era una sombra esta vez. Era una figura oscura, pero a diferencia de la vez anterior, ahora sí podía verle los ojos. Eran ojos tan brillantes que podía sentir cómo me miraban fijamente. La figura comenzó a avanzar hacia mí sin prisa, como si supiera que no había necesidad de apresurarse, pues no podía moverme. Traté de gritar, pero como antes no pude. Esta vez no intentó callarme. No extendió una mano huesuda hacia mi boca, simplemente se quedó allí, observándome, como si esperara algo de mí. Lo escuché de nuevo, esa misma voz que había oído antes en el cementerio. No sabía lo que quería de mí, solo podía sentir que mi corazón latía más fuerte y esta vez no podía escapar. Los segundos se sintieron eternos hasta que la figura retrocedió lentamente, desvaneciéndose en la esquina de la habitación. Mi cuerpo volvió a relajarse y estaba empapado en sudor. Me atreví a levantarme de la cama. No sabía qué hacer ni a quién acudir, pero sabía que lo que me estaba sucediendo iba más allá de una simple parálisis del sueño. Entonces me di cuenta de lo que tenía que hacer. Esa mañana no pude concentrarme en nada, ni en la escuela, ni en las conversaciones con mis compañeros. Esa tarde decidí investigar más sobre el antiguo dueño del colchón, el vecino que según mis tíos practicaba artes oscuras. Recordaba vagamente haber escuchado historias en el barrio sobre él, pero nunca les había dado importancia. Me acerqué a un hombre mayor, un vecino que, hasta donde yo sabía, siempre ha vivido en la colonia y era conocido por saber todo lo que ocurría en el vecindario. Al principio no quería hablar, pero cuando le mencioné al vecino fallecido, su rostro cambió. Era como si hubiera tocado un tema prohibido. Insistí, explicándole que estaba experimentando cosas extrañas y que necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Me dijo que el hombre del que le estaba preguntando era un brujo, y no cualquiera, sino uno que curaba mediante magia negra. Tenía una forma de comunicarse con los muertos que nadie más hacía. Sus curaciones las hacía por las noches, y hubo pacientes que gritaban de terror y el brujo les pedía que guardaran silencio mientras él hacía su trabajo. Les hablaba por su nombre a sus clientes, los acostaba en el colchón, se sentaba sobre sus estómagos y en ellos realizaba sus rituales. Todo empezaba a tener sentido, pero era algo que no quería aceptar. Las parálisis, las sombras, los susurros, el cementerio, todo estaba conectado, y peor aún, el brujo o lo que quedaba de él me estaba perjudicando. El anciano me recomendó ir al cementerio donde habían enterrado al brujo, mostrar mis respetos y dejarle algo de luz. Quizás con eso el espíritu del brujo podría ya descansar. A veces los muertos solo necesitaban que alguien les deseara descanso eterno. No pensaba ir de noche al cementerio, no quería que algo me pasara. Decidí ir esa misma tarde. Compré una serie de veladoras y me dirigí a dejarlas. La lápida del brujo apenas tenía arreglos, decidí dejarle todas las veladoras encendidas. Recé un par de Padre Nuestros y le deseé descanso eterno. Les seré honesto, aún tengo las parálisis del sueño y me han estado acabando poco a poco. He tenido la suerte de que ya no me ocurren como antes. No obstante, por las noches sigo escuchando susurros, ahora más lejanos. Como les mencioné anteriormente, he aprendido a lidiar con las parálisis constantes que me dan, pero con lo que no se puede lidiar es con lo que nos aterra del más allá. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.